Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a ver cómo se comportan los distintos tipos de filos al hacer un corte en jamón o queso. Vamos con la intro. Bueno, en esta ocasión, como pueden ver, quise poder explicarles o tratar de explicarles por qué hay diferentes filos, por qué hay diferentes vaciados, por qué unos son mejores que otros en una u otra, digamos, materiales, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual decidí tomar unos trozos de queso y de jamón en este caso para poder hacer una prueba de corte y que ustedes la puedan ver, ojalá lo más precisa posible. Yo sé que es algo a lo mejor que se ha hecho otras veces, alguien lo ha hecho en algún laboratorio, lo ha mostrado de mejor manera. Yo lo voy a hacer un poco más coloquial, por decirlo así, o más casero, de forma casera, porque yo no tengo un laboratorio, así que voy a tratar de hacer las tomas lo más cerca posible para que puedan ver cómo entra el cuchillo en el jamón y en el queso. En este caso yo no voy a hacer un corte así, voy a dejar puesto el cuchillo mirando hacia mí en la mesa y voy a tomar la pieza y la voy a deslizar de arriba hacia abajo para poder hacer la toma, porque lo contrario tendría que poner la cámara en otro lado. Bueno, vamos a intentar hacerlo. Si sale bien, este video se va a publicar. De lo contrario, no lo van a ver, así que no hay problema. Bueno, en este punto voy a cambiar de posición la cámara, así que nos vemos. Bueno, esperemos que en esta posición se pueda ver. A ver, vamos a partir con el queso. Vamos a hacer esto más o menos rapidito para que podamos observar. Ojalá, digo yo, esto bien. Déjenme ver que me quedó mal puesto el foquito. Espero que ahora sí esté mucho mejor. Un segundo que... Ahí sí. Me parece que están bien. Bueno, vamos a partir tratando de hacer el primer corte. Espero que se pueda ver. Aquí vamos con vaciado plano. Absolutamente plano. Este es el Joker. Perdón que no puedo entrar por completo. Vamos a hacer otro corte acá. Vamos a acercarlo un poquito más. Y vamos a cargarlo. Vamos a ver que está entrando muy bien. Parejito como pudieron ver. Vamos a hacer ahora otro acá de esta otra forma. Déjenme ponerlo en la posición que corresponde. Ahí. Voy a cargar un poquito. Suave, no se preocupen, tranquilos. Es más que nada para que ustedes puedan ver cómo se desliza. Bueno, ya tuvimos en este caso el Joker. Vamos a sacar esto de acá. En el Joker por si acaso. Vamos a ver ahora cómo se desliza un convexo. En este caso, perdón, un filo Scandi. En este caso va a ser el Brother, el F012. A continuación es él el que viene y estamos listos. Ahora ya. Se desvía. Ahora como tiene el triángulo ese, se forma el ángulo. Se abre, ven cómo se abre, diferente. Ya está rompiendo en este punto ya la pieza de queso. Ahí pueden ver. También se desvía y se abre un poco. Con esto quiero demostrar que hay filos que están hechos para una cosa y otros para otra. Así de simple. Bueno, como pudieron observar, creo que no es necesario hacer otro corte. Esto se desvió inmediatamente y se partió porque no es un material como la madera. No estamos partiendo madera, ¿cierto? Vamos ahora con un filo. Tenemos... Me falta otro, parece. Ah, sí. Vamos a ir con un plano con mesa, que sería en este caso el cuchillo de la marca Quesiguo, ya que tiene una mesa bastante anchita. Vamos a ver qué tal va.
y se comporta muy parecido al cuchillo, digamos, con mesa superior, pero si se dan cuenta, este se pega un poco, ¿ya? Recuerden que cuando lo hicimos con el Joker se deslizó más fácilmente el queso al ser un plano completo. Este no es un plano completo, como ven, tiene una mesa superior, así que para corte pareciera que no va tan bien o tan fino. Por último, vamos a probar ahora un filo cóncavo, que en este caso es un cuchillo genérico, así que vamos con él. Y le cuesta deslizarse. De hecho, podríamos decir que este se chupa de alguna forma. Los que ya sabemos lo que significa el chuparse, ustedes entenderán. No entra. Y para que no quede duda, perdón, que me estoy comiendo el pedacito de queso. Para que no quede duda, vamos a hacerlo de nuevo con el Joker. Para que vean cómo desliza. Muy bien. Ahí ya está partiendo. Ahí lo pueden ver. Estoy girando yo para que puedan ver el corte por completo. Así que para mí, el ganador obviamente ya está decidido. Es el filo plano. Plano. Vamos a ver qué pasa con el jamón. Veamos qué pasa con el jamón. Vamos a ponerlo aquí. El Joker nuevamente. Debo decir que son piezas un poquito grandecitas, pero desliza muy bien, como pueden ver. Vamos a girarlo. Perfecto. Otro giro. Y perfecto. Y lo cortó muy bien, ¿eh? Espero que se haya visto. No pude ver yo. Esto fue filo plano con el Joker. Vaciado plano, perdón, con el Joker. Vamos con Scandi con el Brother. Ahí está. Listo. Vamos. Aquí entra un poco mejor que como entró con el queso, de todas maneras. Sí. A pesar de que ustedes pueden observar que abre más la pieza, pero por lo menos sí lo pudo hacer. Pero como ven es disparejo, ¿se dan cuenta? O sea, el corte con el Scandi en la carne en este caso es un poco dispar. No es simétrico, sino que comienza como a desviarse siempre hacia un lado, a cualquiera de los dos lados, ¿ya? De cortar va a cortar, pero no va a cortar como corta el plano. Esa es la diferencia. Vamos con el vaciado cóncavo, perdón. Ahí estamos, listo. Perdón que no lo haya limpiado. Pero este es el que entra mejor. Miren cómo va. Perdón, que debe tener algún... No, este entra perfecto. Bueno, en lo que yo he sentido acá, en mi mano, digamos, en mis dedos, el filo que mejor corta la carne en este caso es efectivamente el vaciado cóncavo. Este. El genérico. Obvio. Es que así es. El que mejor cortó el queso es evidentemente el vaciado plano, que representó el Joker en este caso. Déjenme sacar este pedazo de queso. Vamos ahora con el quesiguo vaciado plano con mesa superior. Entra bien también. Raspo un poquito arriba, pero entró. Vamos a ver si podemos hacerlo más tranquilito el corte. Sí, va bien. Pero no logra tener la precisión que tiene el cóncavo. Ven, ahí ya se traba un poco. Hay que girarlo. No, me parece obviamente mejor el cóncavo. Tiene una pequeña ventaja. No es abismal ni grande, tan grande, pero existe. Bueno, en este punto debo decir que el jamón está muy bueno, el queso también, pero nos queda, a ver, ahí, perfecto. Entonces,
Espero que estén viendo ahí cómo saca toda la lonja. Incluso digamos con un pedazo de nudo. Vamos a ver qué pasa con el Joker vaciado plano. Igual pelea, igual lucha, pero obviamente no es lo mismo. Le cuesta más tomar el trozo de madera. Ahí lo logro hacer. Hay que imprimir mucha fuerza así para hacerlo, o sea, mucha más que con el otro. Y el Keswiwo, no, el Keswiwo entra mucho más fácil también, evidentemente. Incluso con la punta puedo trabajar aquí y el Keswiwo entra bien, pero aún así no llega al nivel del vaciado Scandi, que este se lleva por completo la madera si es necesario, ¿ya? Así que bueno, en este punto no sé qué más mostrarles aquí, algo que puedan ver, pero así a simple vista ahora mismo están viendo, digamos, cómo de la manera que trabaja este. Vamos con Keswiwo de nuevo, que también lo hace muy bien. No toma tanto material como el Scandi, pero de igual manera, digamos, lo hace muy bien. Vamos de nuevo con el Joker, que el Joker obviamente solo raspa la madera prácticamente, y tendría que tomarle la esquina, digamos, aquí, para poder sacar un poco más de material. Pero ustedes sienten el sonido del Joker, como solamente raspa. Vamos a verificar el filo del Joker en este punto, para que vean que este no está bien el filo, digamos, no está destruido ni nada. Bien, déjenme abrir un poco el ángulo de la cámara. Voy a traer un papel ahora mismo para que lo vean sin corte, para que no piensen que esto es ahí está, cortando muy bien. Este es el Joker, ¿ya? El filo está perfecto, así que no tiene nada que ver, ¿ya? Así que bueno, voy a bajar un poco el ángulo de la cámara porque tengo el desparramo aquí. Como pueden ver, ya hicimos la prueba de corte de los materiales estos. Sin embargo, a ver, algo que hay que dejar muy en claro, y quiero que por favor también lo entiendan. Con todos estos cuchillos, digamos, se pueden hacer los mismos trabajos, claro que sí. Y como ya he dicho 1000 veces, la diferencia va a ser que un filo va a ser mejor en un área y otro tipo de filo o vaciado va a ser mejor en otra área, ¿ya? En lo que respecta a, digamos, lo que hicimos recién en el corte de queso, por ejemplo, yo considero que el que lo hizo mejor fue definitivamente el vaciado plano. En este caso, el mismo que trae el Joker. Este tipo de vaciados planos completos, digamos, trabajan mejor en esas superficies que son un poco pegajosas, como el caso del queso. Yo creo que desliza mucho mejor. Y aquí mismo lo pueden ver, digamos. Perdón, ahí. Desliza mucho más suave, mucho mejor en esta superficie. Esto estoy para resumir ya. Miren cómo desliza el Joker, muy bien. Pero esto no es virtud del Joker, es virtud, perdón, del vaciado plano, ¿ya? Acuérdense que estamos hablando de los vaciados, no de los cuchillos aquí, ¿ya? Eso sería una cosa. Y en el caso del vaciado Scandi, como ya vimos antes, no se, digamos, destaca por hacerlo tan bien. Vamos a hacer un corte de rodaje aquí. Que en el fondo lo que hace es como partir un poco el material que está cortando. A ver si lo pueden ver desde acá. Ahí, por ejemplo, lo está como lo termina por partir prácticamente, ¿ya? Perdón, ahí. Claro, porque como la geometría de la cuchilla esta de la hoja, digamos, tiene este ángulo muy abierto, hace que finalmente la mesa sea casi toda la hoja. 3 partes de la hoja son la mesa, entonces hacen más presión obviamente hacia los lados para que se expanda. Y esa es la razón por la cual en madera es muy bueno. Ahí está.
Así de simple. Por otra parte, el que tiene vaciado plano, que sería el que sigo, vaciado plano con una mesa superior, actúa muy parecido al vaciado plano del normal, digamos, completo como lo fue el Joker, pero con la salvedad de que por el hecho de tener una mesa superior más baja, digamos, o sea, es decir, esta hoja es más ancha en el centro de la misma que esta de arriba, obviamente porque esta es la mesa, no tiene mesa, viene a cero, digamos, desde arriba hasta cero, y este sí tiene mesa, entonces por lo tanto este es más ancha, también le va a dar un poco más de complejidad al corte, no va a ser tan fino como lo que lo hace el Joker, por decirlo de alguna manera. Y en lo que respecta a carnes, digo yo, por el caso del jamón, por ejemplo, este es mucho mejor con este tipo de filo. Ya, se abre muy bien. No sé si, espero que puedan ver ahí, no sé si está enfocado. Ahí. Espero que se vea. Perdón que no está ahí. Desliza, súper bien. Sin embargo, si yo pongo el queso, perdón, otra probadita. Si yo pongo el queso acá, se comienza como a chupar. Es como una, ¿ven? Empieza a destruir la pieza y se comienza a chupar. Bueno, eso es por la concavidad de la misma, porque es cóncava, ¿ya? Esa es la razón, simple. Así que, como decimos siempre, pastelero a tus pasteles. Para carne, perfecto. Para madera, perfecto. Este lo vamos a dejar afuera porque en realidad necesitábamos solamente el plano. Ya están los tres. Cóncavo para carne, Scandi para madera y plano para otras labores como el queso, la fruta y todo ese tipo de cosas. Así lo catalogaría yo. Ahora también va a depender obviamente del ancho de la hoja. Si una hoja muy ancha como esta obviamente va a ir a carne y tal vez procesamiento de alimentos, algunas cositas por aquí y por allá. Pero yo prefiero para eso un vaciado plano como el del Joker, ¿ya? Y este la dejaría solamente para carne, para carnear. Este obviamente para madera. Y ahí estamos. Espero le haya quedado claro. Espero haber sido ilustrativo, digamos. Yo sé que esto no es una prueba de laboratorio. No tengo los implementos necesarios para hacerlo, ni un microscopio para mostrarles en mayor detalle, digamos, los cortes y todo eso. Perdón por eso. Tengo un canal pequeñito, está recién partiendo, así que bueno, espero haber hecho lo necesario para que ustedes lo hubiesen podido ver, por lo menos a simple vista, y sea una base para entender por qué los filos son distintos, por qué los vaciados son distintos y en qué áreas debemos usar unos u otros. O serán mejores, quiero decir, van a ser mejores que otros, ¿ya? En qué se destacan más. Así que bueno, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.